Bueno, jóvenes, pues muy buenos días nuevamente. De veras me da gusto verlos, aunque sea a distancia. Y bueno, hay tantos temas que se pueden hablar sobre la filosofía, pero en esta ocasión he decidido hablar sobre una filosofía, así como se habló de el aristotelismo, el tomismo, existencialismo, pragmatismo, hegelianismo, kantismo, etcétera. Es decir, hoy quisiera hablar de una filosofía que ahora sí honestamente depende del medio en el que ustedes se muevan, porque probablemente en algunos círculos no sea una filosofía tan conocida, sea una filosofía tan famosa. En los medios que últimamente yo me he estado manejando, pues es una filosofía que siempre aparece, que siempre se hace mención de ella, que es el personalismo. Entonces, hoy quisiera hablar sobre el personalismo. Como siempre, miren, créanme que una filosofía, sea la que sea, el marxismo, el hegelianismo, Kant, Platón, la filosofía que ustedes quieran, de veras no es exageración, se le puede dedicar un semestre, un año o simple y sencillamente toda la vida. Y entonces hay gente que es especialista en un pensador y lo conocen, pero a profundidad, puesto que se han dedicado a ella, a esta filosofía, toda su vida. Yo lo único que quiero mostrarles es el ABC de una filosofía que yo estoy seguro, al final lo mencionaré, varios filósofos pues han dedicado toda su vida. Es la posición, es la filosofía que ellos han asumido, que han encarnado y es la que viven y es la que transmiten y tratan de contagiar y entusiasmar a los demás. Entonces hoy quisiera hablar del personalismo muy en general y del personalismo de Mounier en particular, porque hay muchísimos personalismos, hay muchísimos representantes del personalismo, pero el día de hoy pues simplemente quisiera dedicarle unos cuantos minutos al personalismo de Mounier. Nosotros decimos primacía de lo espiritual y enseguida aparece la tranquilidad. Con estas concisas palabras, Emmanuel Mounier, 1905-1950, comienza su extenso artículo Rehacer el Renacimiento, publicado en 1932. Primacía de lo espiritual. Qué curioso. Y dice, y con la primacía de lo espiritual viene el descanso, viene la tranquilidad, viene la paz. De un hombre que lo escribió cuando tenía 27 años. A mí me asombra lo que hizo Emmanuel Mounier en tan solo 45 años. Su obra completa, por lo menos en español y hasta donde yo sé, lo constituyen 6 tomos. Digo, pero 6 tomos de 1000 páginas, cada tomo. Y entonces en 45 años, para mí Emmanuel Mounier hizo una proeza, hizo una extraordinaria labor y los que nos dedicamos a la filosofía, pues le agradecemos mucho lo que él hizo. Es mi propósito fundamental dar a conocer algo sobre la obra del filósofo francés nacido en Grenoble, Francia, hace más de 100 años. Estuvo influido, escúchenme por favor, por Charles Péguy, Henri Bergson y Jacques Maritain. O sea, ¿qué tres pensadores te estoy mencionando? Y como ya te mencioné, a los 27 años, junto con ciertos amigos, publicó la revista Spirit, que es la única revista desde la década de los 30 que actualmente existe. Ustedes pueden ahí en su buscador poner la revista Spirit y van a ver que sigue hasta la fecha. Y en esta revista, pues también han colaborado pues filósofos, pensadores
de primer nivel. Estoy pensando en Gabriel Marcel, o Danielou, Berdyaev, Lacroix, Denis de Rougemont, entre otros. Y desarrolló Mounier, junto con sus compañeros, una doctrina, que otro dato interesante, que él consideró la síntesis entre el cristianismo y el socialismo, entre el individualismo y el materialismo, entre Marx y Kierkegaard. Vean entonces, digo, Mounier es, y es muy fácil verlo, es un pensador de la primera mitad del siglo XX. Y todo lo que les acabo de mencionar es lo que él está viviendo. O sea, él sabe que Marx es un autor leído como Kierkegaard. Y sabe que a veces hay posiciones contrarias entre un individualismo, un materialismo, un socialismo, el cristianismo. Y entonces, Emmanuel Mounier lanza un grito, menciona su postura, que se le conoce como simple y sencillamente el personalismo. Aunque él escribió, como ya les dije a ustedes, 6 gruesos tomos, las obras donde está lo fundamental, lo principal de su obra, está en Revolución Personalista y Comunitaria, 1935, Manifiesto al servicio del personalismo, 1936, Personalismo y Cristianismo, 1939. ¿Qué es el personalismo? 1947, el personalismo, 1949, y la cristiandad difunta, 1950. Lo que se le conoce como el personalismo, en el sentir del mismo Mounier, pues no es una novedad, sino que ya está inserta en una larga tradición. ¿Quiénes son entonces autores que en su sentir fueron sus antecedentes, que son los precursores de lo que después se le conoce como el personalismo? Tenemos a Sócrates, el mismo cristianismo, el Renacimiento, Pascal, Kierkegaard, entre otros. Dice Emmanuel Mounier, el personalismo es una filosofía, no solamente una actitud. Es una filosofía, no un sistema. Qué interesante comentario. Él ya nos está diciendo, a ver, esto del personalismo no es una actitud, no es una moda, no es una conducta, sino que es una filosofía. Una filosofía que en el fondo se reduce a una ética, a una antropología. Ya saben ustedes que desde el mismo Kant, la filosofía se reduce a antropología. Entonces, el personalismo, pues sí es una filosofía, pero una filosofía que se reduce a una antropología y más a una ética. Y dice que no es un sistema. Claro, Mounier le tiene un pánico, le tiene un rechazo, le tiene una aversión a todo aquello que es un sistema. Y está pensando, y por supuesto, él lo dice en sus libros, en sus escritos, sobre todo está pensando en Hegel. ¿Por qué? Porque el hegelianismo es en el fondo un totalitarismo. Y decir un totalitarismo es acabar con la persona o acabar con el individuo. También dice por ahí, de una manera atrevida, desafiante, osada, que el personalismo es un existencialismo purificado. Es decir, vean cómo, pues es que él es contemporáneo, nace en el mismo año que Jean-Paul Sartre. O sea, son contemporáneos. Y entonces, yo estoy seguro que más de uno le ha de haber dicho que el personalismo se acerca o se emparenta con el existencialismo. Y él dirá, pues si quieres es un existencialismo, pero purificado. Dice él, las visiones existencialistas, dominadas por el estremecimiento de la angustia, el peso del absurdo
o el profundo malestar de la náusea, él se fijó sobre todo en, escuchen estas palabras, la vocación, la encarnación y la comunicación, que son las tres dimensiones de la persona. ¿Qué es entonces el personalismo? Bueno, esta es la tesis principal y que la voy a estar desarrollando. El personalismo es una doctrina que centra en la dignidad de la persona el significado de la realidad. Eso es el personalismo. Te lo repito. Doctrina que centra en la dignidad de la persona el significado de la realidad. También hay que reconocer que el término persona pues no carece de equívocos. El concepto de persona, escribe Emeric Coret, no se desarrolla primariamente desde el ser personal humano, sino divino. Su origen no está en el campo filosófico, sino en el teológico, y concretamente en las discusiones cristológicas y trinitarias de los siglos IV y V. Ustedes probablemente han escuchado la expresión persona humana, y más de uno pues dice, ¿cómo que persona humana? Pues que no todas las personas son humanas. Con base en lo que te acabo de leer, hay personas que son las personas divinas. Es decir, el catolicismo en particular, pero en general la religión cristiana, algunas de ellas sostienen el dogma de la Trinidad, donde dice que Dios es trino. O sea, Dios es uno, pero tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la doctrina que son personas divinas. Entonces, por eso quise leerte lo que dice Coret, porque el concepto de persona se va generando, se va desarrollando, se va gestando a partir de esta concepción trinitaria. Por eso dice que a partir de discusiones cristológicas y trinitarias de los siglos IV y V, se va definiendo cada vez más el concepto de persona. Pero entonces, para cerrar este punto, existen las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y las personas humanas, que somos cada uno de nosotros. Entonces, como ya se pueden dar cuenta, pues Munier es un creyente. O sea, él bebe su filosofía en el mismo cristianismo. Él lo dice. No es secreto para nadie que las posiciones que defiendo aquí son de inspiración cristiana y que un buen número de los elementos reunidos, por ejemplo, en Spirit, son elementos cristianos. Como consecuencia de estas reflexiones, cabe hacerse la siguiente reflexión. O mejor dicho, cabe hacerse la siguiente pregunta. ¿Y qué es la persona? Dice Munier. Se podría esperar que el personalismo comenzara por definir la persona, pero solo se definen los objetos exteriores al hombre y que se pueden poner ante la mirada. Ahora bien, la persona no es un objeto, es inclusive lo que en cada hombre no puede ser tratado como un objeto. Qué excelente intuición, qué brillante observación nos hace Munier. Porque lo que me está diciendo en pocas palabras es que la persona es indefinible. Lo que se puede definir son los objetos. Lo que se puede definir son las cosas. Pero el ser humano es indefinible. La persona es la que define, pero a sí misma no se define, no se puede definir. ¿Por qué? Porque no es objeto. Algo así como nuestro ojo. Nuestro ojo fue creado, permítame la expresión, para ver.
para ver, pero no para verse. O sea, ningún ojo se puede ver a sí mismo, ¿no? Luego, a veces me dicen ustedes, ¿no? ¿Y el espejo? No, a ver, espérate, lo que estás viendo es un reflejo, pero no está, el ojo no se está viendo a sí mismo. El ojo lo que ve es reflejos, apariencias, lo que se le presenta. Entonces, el ojo fue hecho para ver, pero no para verse. La persona puede definir, pero no definirse. Eso es más o menos la intuición de Mounier. Entonces, si la persona no se puede definir, entonces, ¿qué podemos hacer? No se puede definir a la persona, pero sí se pueden señalar características de una persona. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a mencionar las características de la persona que ponen de relieve su ser esencial. ¿Qué es la persona? O más bien, ¿cuál es una de las características de la persona? Primero, la persona es única. O sea, singular, inconfundible e insustituible. O sea, en pocas palabras, nadie es como tú. ¿De acuerdo? Somos seres únicos. Cuando tú naciste, se rompió el molde. Punto. No hay dos, solamente hay una única persona. Segunda característica de la persona es comunión. Quiere decir que es comunicativa. Comunicativa ya sea por el lenguaje, pero también es comunicable por el amor. Entonces, la persona es comunión, ¿sí? Estamos, digamos, orientados a el encuentro con el otro. 3, la persona es intimidad. O sea, tiene interioridad, tiene profundidad. Eso, y es cierto. Es decir, cada una de las características que yo te vaya diciendo, te vas a dar cuenta que tú las tienes. Entonces tú tienes una interioridad y una intimidad que solamente la vas a compartir con quien tú quieras. Siguiente característica de la persona, es valiosa. ¿Qué quiere decir que la persona es valiosa? Es digna, es respetable por sí misma, no por lo que tiene y no por lo que hace o ha hecho, sino por ser simple y sencillamente una persona. La persona es valiosa, es digna. 5, la persona es comprensiva. Comprensiva quiere decir con la capacidad para discernir lo verdadero de lo falso. Esta característica de que la persona es comprensiva es lo que los antiguos decían antes, que la persona es racional. Otra característica de la persona es autónoma, es decir, es libre, dueña de sí. Pero como ya vimos en otra ocasión, esa libertad original u originaria que cada uno de nosotros la puede ir perdiendo, y la puede ir perdiendo por múltiples esclavitudes que uno a sí mismo se ha forjado. Pero en sí, nosotros tenemos una autonomía, una libertad. Debemos ser dueños de nosotros mismos. 7, la persona es abierta, orientada u ordenada al encuentro con el otro, como ya te mencioné. Esto va junto con la comunión. 8, la persona es una totalidad. Si la persona es total, lo contrario a parte, a pedazo, a fragmento, a cacho, eso no somos. O sea, ninguno de nosotros es un ladrillo más en la pared, sino que nosotros somos un compendio del universo, como dirían los estoicos. La persona es activa. Activa quiere decir que es capaz de progresar, pero de progresar sin modificarse, de crecer, pero conservándose. 10, la persona es amante y amable. ¿Qué quiere decir? Que es digna de ser amada, que puede amar, pero que también es digna
de ser amada. 11. Autorrealizable, que está en sus manos hacerse a sí misma, a perfeccionarse. Eso quiere decir que es autorrealizable. Y una última característica de la persona es autotrascendente. Es decir, que, cita textual de Mounier, el ser personal es un ser hecho para sobrepasarse. Quiere decir que podemos siempre crecer, progresar, madurar, ir más allá de nuestras supuestas limitaciones naturales, que siempre podemos mejorar, que siempre podemos avanzar, que podemos siempre continuar para ser mucho mejor de lo que somos. ¿Qué es al final de cuentas la persona? Imposible definirla. Solamente podemos, como ya hicimos, describirla. De todos modos, la persona es el más alto grado de ser, o como dice Mounier, la más alta forma de la existencia. Aunque hablemos por comodidad de personalismo, preferimos decir que hay personalismos. Y es cierto. Digo, lo que acabo de decir es el mismo Mounier. O sea, no existe, en realidad no existe el personalismo. Existen personalismos. Es decir, diferentes filosofías que tienen en común la dignidad de la persona humana, pero cada uno la trata a su manera. Ya lo decía el mismo Pascal, que cada quien juega ajedrez, pero cada quien juega ajedrez a su manera. Goñi, Carlos Goñi, escribió un libro que se llama Las narices de los filósofos, un libro del 2008. Y ahí menciona que hay diferentes clases de personalismos. Y te lo quiero compartir lo que dice Carlos Goñi. Dice, podemos encontrar el personalismo tomista de Jacques Maritain, el personalismo existencialista de Gabriel Marcel, el personalismo metafísico de Maurice Nedoncel, el personalismo vital de Julián Marías y una gran cantidad de pensadores que pueden considerarse personalistas, como son Jean Lacroix, Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas, Nikolai Berdyaev, Romano Guardini, Edith Stein, René Lessen, Martin Buber, Karol Wojtyla, Javier Zubiri, Alfonso López Quintás, Carlos Díaz. ¿Por qué el personalismo es una filosofía que, repito, como te dije al principio de esta sesión, resuena tanto o se habla tanto de él? Porque ya te lo acabo de mencionar. El nombre de Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo, Karol Wojtyla, que se va a convertir en el Papa Juan Pablo II. Entonces, he escuchado, he visto congresos, he conocido libros, conferencias y un largo etcétera que me dicen el personalismo de Karol Wojtyla. Y claro, yo estoy seguro que Karol Wojtyla, pues realmente sí fue un filósofo personalista. De hecho, llegan a decir que Karol Wojtyla era más filósofo que teólogo. En cambio, Benedicto XVI es más teólogo que filósofo. Y por cierto, bueno, ya que me metí en esto, y dicen que el Papa Francisco, pues el Papa Francisco más bien es un pastor. Digo, son etiquetas que se ponen. Pero lo que sí te puedo decir es que a Karol Wojtyla, después Juan Pablo II, realmente sí le gusta mucho la filosofía, ¿no? Quizá no se ve mucho en sus encíclicas,
pero sí se ve en otros escritos de él, sobre todo antes de ser papa, de ser cardenal, en donde se hace una referencia constante a filósofos. Recuerda que su tesis, creo que la doctoral, es sobre Max Scheler. Y Max Scheler, pues también se le considera un personalista y que también es un filósofo de principios del siglo XX. Bueno, lo que te quiero decir es que se habla mucho del personalismo porque Carlo Wojtyla, pues, suscribe el personalismo. Pero no todos los personalismos son iguales, es lo que te quiero decir. Cada uno de los personalismos tiene un apellido diferente. Y entonces, cuando se habla del personalismo, podríamos preguntar, bueno, el personalismo, pero con qué apellido? ¿No? ¿Personalismo tomista o personalismo vital? A mí me llama mucho la atención porque pocos autores he visto que le llamen a Julián Marías un personalista vital, ¿no? Bueno, de hecho, yo no sé si él mismo aceptaría este término, pero lo que yo sí te puedo decir es que Julián Marías tiene bastantes libros sobre la persona. Eso sí te lo puedo decir con plena seguridad. Y de todos los autores que te acabo de mencionar, Alfonso López Quintás y Carlos Díaz, bueno, ellos son dos filósofos para estos momentos que continúan con nosotros. De hecho, también se pueden ustedes meter a las páginas de estos autores, de la cátedra Alfonso López Quintás, y bueno, pues él, que por cierto era bastante admirador de Romano Guardini. Y Carlos Díaz, bueno, Carlos Díaz muchísimas veces ha venido a México, tengo el gusto de conocerlo, pero que pues también a él se le deben muchísimas traducciones. De esas 6 tomos que te mencionaba que fueron publicados, pues se le deben a Carlos Díaz, que él sostiene un personalismo comunitario. Para concluir, bueno, ¿y en México? Porque pues eso pues es una pregunta que ustedes pues también me pueden lanzar, que ustedes me pueden mencionar. ¿Y qué en México, qué pasó? En México hay un filósofo que no le llama a su filosofía personalismo, sino que más bien es el personismo. Y estoy hablando de Antonio Caso. Antonio Caso, si quieren ustedes, él podría suscribir precisamente un personalismo, pero no le llamó él así. Entonces, como ven, pues hay otra filosofía en la cual uno haría bien en profundizar en ella, en conocer un poquito más de ella y saber si le entusiasma y le contagia y le gusta. Como podemos ver, el personalismo no es una moda, ni una marca, es un símbolo, unas voces, una esperanza. Bien, todo esto que les estuve mencionando, pues lo saqué de esta magnífica antología que se llama El personalismo, antología esencial. Un grueso libro, como se pueden dar cuenta, ¿no? Que cuando yo lo adquirí, pues me dio muchísimo gusto leerlo, le dediqué muchísimas horas, le dediqué bastante tiempo y realmente, pues en algunos de los escritos que yo tengo, pues estoy mencionando el personalismo de Munier. Bueno, pues espero que les haya agradado, que hayan conocido un poquito más del personalismo de Munier. Muchísimas gracias, jóvenes.